Ya estamos de regreso aquí en esta mesa con las mosqueteras en este lunes 24 de junio de 2019. Hoy no está con nosotros Marcela Gómez Salce, pero con toda la enjundia del mundo y con todas las ganas de romper récords, no otra cosa, nomás de romper récords de audiencia. Ya están aquí Elisa Alanís. Elisa, escritora e investigadora, bienvenida. Qué gusto, buenas tardes a todos, muy buena semana. Así es. Carolina Rocha, periodista, bienvenida. Estamos muy contentas de estar con el señor director. ¿Dónde está? Que no lo he visto. Ay, no me digas que no lo conoces. ¿De veras? Se llama Julio, un tal astillero, ¿ya lo ubicas? ¿Pero cómo? Sí. ¿De veras? Y no sabes, hay un expresidente que le gusta la Cuba libre, pero ahora está buscando el México libre. Ajá. Va a ser otra bebida, no sé si con mezcal y Coca-Cola o algo así, pero está muy molesto. ¿Por Julio. qué? ¿Por qué está molesto? Está molestísimo, no le gustaron los cambios en Radio Centro y entonces tú sabes que cuando a uno no le gusta algo, entonces ya dice censura, olvidando el pasado de quienes sí usaban el músculo, y me refiero realmente al músculo de los guardias del Estado Mayor para expulsar a quienes tratan de expresarse libremente, ¿no? Ya olvídate las tendencias como en la mañanera de yo tengo otros datos y el que cultiva el chayote. Esas siguen siendo palabras, pero lo que estás viendo es expresión libre porque ahí se está difundiendo. No. Y entonces Cuando se enojó. está muy enojado Felipe Calderón. Creo, aquí entre nos, sí, que aquí. no te quiere mucho. No me quiere mucho. No. ¿Por qué será? Pues fíjate que la crítica no le gusta mucho a los que no son tan demócratas. ¿Para qué nos hacemos? Sí. ¿Cómo ves, Elisa, aquí? Sí, la verdad es que y le gusta además asusar, ¿no? Y ocotito, dirían por ahí, andaba de ocotito queriendo prender fuegos donde no hay, porque además, pues bueno, ya... Sí, prendiendo fuegos donde no hay. Sí, Julio, donde no hay, porque bueno, qué bueno que además mucho éxito a todos los colegas con estos cambios. Sí, claro. Éxito para quienes emprenden una nueva etapa, como Lupita, como Sergio, que se van allá al Heraldo, ¿verdad? Heraldo, sí, así es. Mucho éxito a Herr Director. ¿Vieron? ¿Por qué no dice nada más palabras? Así como al señor director, ¿verdad? Mucho éxito. Si ustedes Julio. hubieran visto que cuando salí tantito de la cabina, cuando regresé, ya estaban aquí Carolina y Elisa con una coreografía. Lo voy a compartir en las redes sociales, pero es que como tú me distraes saludándome. Pues es para evitar que hagas ese atentado. Ahí va, mira, ahí va, lo estoy subiendo. Al señor director. En un coreográfico pitorreo, poniéndose como mosqueteras con su espada imaginaria, y diciéndome de esos apodos de director. No, lo cierto es que va caminando. Lupita Juárez, que es una gran periodista, hoy se despidió en la mañana, en los términos más correctos, es una periodista de gran calidad, con un gran prestigio. Se anunció en el portal del propio Heraldo de México que estarán ya allá, tanto ella como Sergio Sarmiento, y juntos otra vez, ¿verdad? Juntos otra vez, sí. A mí me parece increíble, bien. Porque yo sí creo que era una mancuerna que llevaba muchos años, que tenían una gran audiencia, y qué bueno que esas voces se van a seguir escuchando justamente pues en el Heraldo de México, ¿no? Si se conocen como Sergio y Lupita, ahora yo nada más diría, háganle un cambio ahora Lupita y Sergio. Sí, ya nada más tiempo, para ¿verdad? Ya fueron como varios años. Pero sí, con mucha altura y elegancia, Sergio, ¿no? El propio Sergio Sarmiento señalando que él se va en los mejores términos, y que le da gusto además los cambios que se están dando aquí, en específico en esa multimensionada, aumentada dirección editorial. Y bueno, mañana temprano ya está Radio Centro con su programación lista. Se ha optado porque vayan dos personas que son parte del equipo que tiene años trabajando en Radio Centro, que han estado en Formato 21 y en Radio Red, que son Blanca Lolvé y Carlos Castellanos, que tienen una gran experiencia y que se ha optado
desde la Dirección General del Grupo Radio Centro, porque justamente esos cuadros sean los que entren y ya están todos listos. A las 6 de la mañana y en la tarde. De 5 a 7 de la mañana, ellos son de 5 a 7 de la mañana, que es el horario que tenía Lupita. Sí, sí. De 5 a 7 de la mañana. Así en el horario que tenía Lupita Juárez, mañana ya está. Y la del 14 de julio, ¿quién va a estar en la tarde? ¿Todavía no nos quieres dar la premisa? Pues no, es que todavía no está definido. Ya lo sé, pero es que todavía no se resuelve la suerte principal de este asunto. ¿Sí? Pero pues ya Sergio anunciará el momento de todo esto, y por lo pronto, bueno, estuvo esa fotografía con Sergio y Lupita en una cabina de radio y con el señalamiento. Luego fue retirado el propio tuit con esa información, sí, se fue retirado en pocos minutos después, pero bueno, ahí está ya anunciado y seguramente ese es el camino y le deseamos pero el bueno, mejor de no los faltan éxitos. estos políticos que fíjate vergüenza, ¿no? Que quieren sacar raja de todos los momentos en contra de sus adversarios y envolver ahí, qué mal, ¿no? Yo hoy en la mañana, fíjate que justo estaba viendo, porque uno trata de descansar el fin de semana y yo al menos libero mi ser, alejándome de las benditas redes sociales. No es que no quiera a la gente en las redes, son ustedes lindísimas, finísimas personas, pero llega un punto donde uno debe de desinformarse. Y entonces, cuando volví a enfrascarme en el asunto de las redes, vi que estuvo muy activo Felipe Calderón con todo esto, así ya, ahora sí que es un gran defensor de la libertad de expresión, solo hasta ahorita, y su esposa, fíjate, una gran defensora de las noticias reales, solo hasta que le tocaron las fake news a ella, porque, oye, el fin de semana don Felipe salió, Calderón ha sido un profesional retuitero de noticias falsas, eso es lo que más le encanta, porque dejan primero que las vísceras les peguen y ya luego que la razón entre. Y luego observo a otro personaje que también se hizo de las redes sociales, que fue Vicente Fox, y sí me quedé pensando, dije, a ver, si uno tuviera que calificar, y yo quisiera invitar a quienes nos están escuchando, si uno tuviera que calificar de 1 al 10, ¿cómo fueron de presidentes y cómo son de expresidentes? Julio, en un descuido yo pensaría, y me atrevería a decir, pero por eso ojalá y participen en las redes sociales con tu hashtag y el de las mesas de las mosqueteras, ¿qué calificación le darían como expresidentes a Felipe Calderón, a Vicente Fox y como presidentes? Es decir, quiero ver si son peor expresidentes que presidentes. Y también ya incluidos en el paquete podríamos obviamente sumar a don Peña el bailador, porque también ha tenido un estilo distinto de ser expresidente. Yo diría que va a España, que le baila, que demás, también es otro espíritu. Y también podríamos hasta hablar de quiénes son los que están vivos. Mira, entre Ernesto Zedillo, que ignoró al país y dijo, ya viví a México, dijo ya me voy de keep aquí, my change, yo ya me largo, este país no me gustó nada, y se fue. Tenemos también vivo a Carlos Salinas. Sería bien interesante de comparar cómo han sido de expresidentes. Yo ya en un descuido creo que el mejor ha sido Zedillo allá bien lejos. Híjole, es que es increíble además esta actividad tuitera que tienen y en los medios, y todavía queriendo la formación de un nuevo partido después de lo que nos sucedió y de lo que nos seguimos enterando y de lo que nos enteraremos que han hecho en sus sexenios. Entonces, bueno, por lo pronto ya confirmado por la Secretaría de la Función Pública que desapareció ese expediente de Vicente Fox en el sexenio de Felipe Calderón, en la Secretaría de la Función Pública, que hablaba de estos desvíos de recursos y gastos estratosféricos y presuntas corruptelas al inicio, al arranque de Fox. Entonces nos estamos enterando de todo esto. Y ahí los vemos súper activos en las redes, así como Dr. Jekyll and Mr. Hyde, o no sé, eso en el tema de las redes, o no. Se llama cinismo. O no, o se llama cinismo. Yo creo que es cinismo, ¿no? Ahora, en el caso de Enrique Peña, que no es tuitero, es bailador, lo único que yo diría es, tampoco sabe bailar. Oye, pero ahí sí, en defensa, y yo de verdad nunca he querido defender en nada a don Enrique Peña Nieto, de verdad, en nada, porque así que digas que cómo me cae bien, no. O sea, cómo me cayó bien su gobierno, en lo personal, honestamente, no tengo ninguna relación con él. Pero, fíjate, sí me estuve preguntando y hasta me atrevo a plantearles la pregunta. ¿En realidad necesitábamos saber cómo bailaba Enrique Peña? Es decir, ¿los medios también estamos haciendo bien en retomar este video?
no sé si estamos rebasando lo que es privado. Entiendo que fue una figura pública, entiendo que es expresidente, pero la verdad es que si baila con su novia o le da un beso, no sé si nos interese. Y luego veo otro video, el de Emiliano Salinas. Bueno, ese creo que sí me puede interesar un poquito más porque ahí hay un caso de justicia abierto, pero pues la vida íntima. Mira, es que justo, yo creo que baile bien o mal. No, a mí me da igual. Me da igual que ande con una, bien, con dos, con tres, el tema yo creo que aquí, y ahí lo expresó Monero Rictus en un cartón fantástico, el tema es, sí hay ya investigaciones en Estados Unidos, por primera vez se le menciona al expresidente Enrique Peña Nieto en un presunto recibo de dinero en sobornos. Aquí en México comienzan las investigaciones con este caso Fertinal, que todos sabemos hay indicios de un modus operandi en donde difícilmente estaría fuera una figura como la presidencial en un sistema como el nuestro, en el conocimiento de lo que se estaba realizando. Entonces, más bien, me parece que expone y sigue bailando, o sea, es increíble que lo sigamos viendo en eso y no la frivolidad, rindiendo cuentas de lo que ha sucedido y de cómo dejaron al país. Creo que, y en ese sentido, el cartón que saca Monero Rictus dice, amo su inocencia, amo sus errores, y está bailando con la justicia, y por ahí se ve al fiscal general de la República, Gertz Manero, en una de las mesas, y papeles de música, y un ganso cantando con papeles de música que dice Odebrecht, Fertinal. Y Ursúa metiendo la mano en un costal vacío, roto por afuera, con una montaña de peticiones, ofertas, promesas. Me parece que pone ahí el meollo, marca perfectamente cuál es el tema, ¿no? Y por qué puede indignar una imagen como esta. Y en el caso de Emiliano Salinas, yo diría que pues vi ese video. Ahí ves algunos de los personajes que han sido cercanísimos a NXIVM y a Kid Raniere. Pero hay otro que a mí me llama más la atención, que no es ese en el que está bailando por el cumpleaños de Kid Raniere, sino un video en donde Emiliano Salinas hace una defensa de Raniere en contra de quienes lo critican. Y este era un video de hace muchos años, no es reciente, también hay que decirlo, pero me llama más la atención porque justo por eso es por lo que lo señalaron ahora en los testimonios de Albany, que hablaba de ¿cómo le llaman? No es complicidad, le llamaron, no recuerdo. Co-conspirador, ¿no? Co-conspirador, exacto. Pero justamente por hostigar y por presionar a aquellos que criticaban a Kid Raniere o que tenían pruebas y querían hacerlo. Entonces me llama mucho la atención ese otro video, que también es de hace algunos años y circula por ahí en redes y no ha tenido ese impacto más que el del baile, porque señala parte de lo que estamos hablando que se vincula con los temas de la justicia o la injusticia. Yo digo, en primer lugar, de que vivimos con la dictadura del video y del video incómodo, del video filtrado. Hoy cualquier hecho que suceda en torno a personajes públicos reconocidos puede volverse un escándalo viral, y se vuelven escándalos virales a veces acontecimientos de la vida privada de las personas que no tienen ninguna relevancia pública, pero que ante un error, una pifia, una circunstancia irónica o juguetona o de un error, pues tienen una enorme difusión. Estamos ya en la dictadura del video, por una parte. Por otra, pues hay imágenes icónicas que nos dan la imagen de un momento y de lo que sucede en una sociedad en un momento determinado. Y en este caso, efectivamente, como la caricatura de Rictus que bien describes, Elisa, pues yo también veo que ese personaje, Peña Nieto, bailando feliz, bailando mal o pésimo, como sea, y disfrutando y tranquilo, como antes había estado en una reunión también social en la que cantó Julio Iglesias, en una boda que se celebró con la presencia pues de ministros de la Suprema Corte, de exgobernadores, de políticos, de todo. Eso nos da una idea de que mientras este país está hundido en la corrupción, mientras diariamente el presidente López Obrador nos describe las 1000 causas de la desgracia en la que vivimos, hoy se está diciendo que se desperdiciaron 800 millones de pesos durante el gobierno de Peña Nieto, supuestamente para combatir el sargazo, que eran negocios y más negocios. Y mientras todo eso sucede y mientras el presidente sigue tirando rollo en su discurso, pues lo cierto es que Peña Nieto, como toda su pandilla, siguen bailando felices de la vida, cantando
amo tu inocencia. Sí, amo sus errores. Y nos bailaron. En realidad estas imágenes lo que revelan, como tú dices, es el baile y el zapateado que han hecho con nuestro país. Uh-huh. Y también yo creo que la frivolidad del expresidente Peña Nieto, que a diferencia de quienes de alguna manera podrían ser ese prianismo, como lo había tildado López Obrador, ese prianismo que intenta buscar un espacio hoy como oposición y que a duras penas medio se presenta porque ya no tiene voces, al menos políticas, pues él en la frivolidad de que ni le preocupa si hay o no hay medicinas en los hospitales y si tuvo que ver con el desastre, si en Pemex hubo o no un saqueo, porque lo que fue... Es más, lo que no fue en tu año, no es en tu daño. Ahora, el problema es que sí fue en su año. Sí. Pero la mentalidad de los expresidentes es, no, yo ya la libré, ya me libré, ya. Alguien va a guardar el asunto que yo hice, porque yo creo que esa siempre fue una regla no escrita de la política mexicana, ¿no? Uh-huh. Tú me dejas tu cochinero, yo te lo tapo porque yo sé que el que venga después me lo va a tapar. Okay. Y la pregunta en el fondo, yo creo que bien importante para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador es, ¿se va a romper realmente? Eso sí sería una transformación. Pues claro. Se va a romper con este código no escrito de... yo cubro el de atrás para que me cubra el que viene delante, ¿no? Sí. Y hablando de imágenes, no sé si tú quieres seguir hablando de ese tema, Elisa, o no, porque yo nada más quería hablar de otro video ahorita, de AFP. Sí, ahorita que Julio mencionaba lo de la fiesta en donde estuvo ahí Julio Iglesias, que era la boda de la hija de uno de los abogados muy conocidos de este país. Y no les preocupan ni las formas, Julio. O sea, ver ahí a ministros de la Corte, decir, oye, pero ¿qué no como ministros podrían llegar casos que atienden abogados reconocidos en nuestro país o en particular? No importa, somos cuates. No, ahorita un ministro mientras te escuchas está removiendo, diciendo, pero si ya sacrifiqué parte de mi salario, no me pidas sacrificar mis amistades, ser funcionario público es mucho sacrificio. No hay conflicto no ven conflicto de intereses en esas circunstancias, en esas fiestas, en donde están con expresidentes, con abogados, y ellos siendo ministros de la Corte, que pueden llegar casos muy importantes en donde estén involucrados con quienes están sentados allá al lado, ¿no? En ocasiones las fotografías de lo llamado sociales o de las revistas del corazón nos muestran el árbol genealógico de las complicidades y de los entendimientos. La Casa Blanca. Claro. Pues así surgió. Así es. En una revista, ¿no? En donde Rafael Cabrera estaba en el súper, ya iba a pagar, y en eso, ya sabes, en estos, antes de las cajas, cuando ves las revistas y como hay muchísima fila, entonces te pones a ver qué revistas les llama la atención la portada con, en aquel entonces, la esposa de Enrique Peña Nieto, presumiendo su nueva mansión. Sí. Entonces, pero así y de ahí se desató, todas las fotografías, o sea, cuando uno ve ahí, en esas reseñas de sociales, entre comillas, pues, la relatoría de quiénes llegan, quiénes bajan, cómo se sientan, quiénes se acomodan, puedes ver ahí las relaciones de poder completitas, ministros, gobernadores, banqueros, empresarios, de todo. ¿Quién con quién? Esa es la pregunta, porque eso en México nos indica qué es lo que sucede, cuáles son los arreglos, cuáles son los entendimientos. Además, en un México hoy poblado justamente de este tipo de fotografías y de videos que a mí me parece que son imágenes que permiten todo el entendimiento popular de lo que realmente sucede. Este video del torturado de Ayotzinapa y la implicación de cómo se fabricó toda esa falsa verdad histórica, y la pregunta de fondo, ¿qué pasa con quien estaba en Los Pinos en aquel tiempo, Enrique Peña Nieto? ¿Qué pasa con Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación? ¿Qué pasa con Jesús Murillo Caram, quien disfruta de un retiro dorado e impune también? Sí. ¿Qué pasa con Tomás Cerón de Lucio, el sembrador, el sembrón de los únicos datos disponibles para crear esa verdad histórica? No le preguntemos a Murillo Caram porque él ya se cansó. Sí, no está cansado. Se cansó de comparecer ante los medios, ya me cansé, ¿lo recuerdan? Esta gran imagen de comparecer ante los medios
hay que tratar de imaginar el cansancio, la vejación, lo que es la tortura. Y este tipo nada más por responderle, y sí le digo tipo, qué mal que lo haga, pero esa es la verdad, de estar paradito unos minutos tratando de comparecer ante los medios, se cansó. Y en realidad ese video yo creo que vemos en imagen algo que todo mundo ya sabíamos, ¿no? Sí. Que yo creo que sabemos que es un uso y costumbre, desgraciadamente, de las investigaciones en nuestro país, pero que además deja como víctimas por doble partida, ya no solamente a quienes están en la búsqueda de la verdad, porque les quitas la oportunidad de que exista la justicia. Sí. No puede haber justicia cuando no hay debido proceso. Y hemos visto mucho que el día de hoy está muy de moda también criticar y juzgar que el sistema de justicia se ha vuelto una puerta giratoria, pero también no estamos viendo el otro lado de la cadena, ¿no? Que es sin ministerios públicos que se decidan a hacer investigaciones reales, que se decidan a no falsear pruebas, no vamos a llegar jamás a la justicia, porque esta persona que vemos torturada puede ser que decía una verdad o una mentira, ya no lo sabemos. Así es. Y ya no se va a tener la oportunidad en ese caso específico de ese personaje en particular, aunque vuelvan a retomar desde cero la investigación, Julio, y ojalá haya un abogado nos explique, cualquier testimonio de él ya es inválido. Y sabemos lo que son las consecuencias. Por ejemplo, lo vimos en este caso tan controvertido que además a los mexicanos nos parte muchísimo, el de Florence Cassés, donde una falla en el debido proceso puede ser que haya dejado libre a una secuestradora. Pero digo puede ser, porque no lo podríamos saber, porque se falló en un principio con con un abuso de la autoridad. La tortura es un abuso espantoso de la autoridad y es no respetar los derechos humanos, como no se respetaron los derechos de una francesa teniéndole a un traductor, a un cónsul, haciendo una recreación, etcétera. Entonces yo sí creo que este video nos lastima como mexicanos por la forma en la que la autoridad hace la justicia y lastima doblemente a las víctimas porque aleja la posibilidad de la justicia. Y como bien dices, Caro, son cosas que sabíamos, pero esta es una manera de comprobar, corroborar, que es parte también de la labor periodística, que qué complicado es porque aunque vamos presentando pruebas, datos, comunicados, oficios, no importa lo que uno vaya sumando, siempre habrá colegas incluso que quieran golpear al investigador, al periodista, al grupo del GIEI, a los relatores de la ONU. Ustedes recordarán cómo golpearon a estas personas, muchos periodistas también, no nada más el gobierno. Con el de que se les respeta los derechos humanos a los delincuentes. Bueno, pero primero hay que probar que son delincuentes. Exacto. Y no dejan de tener derechos. Pero no solo eso, no creían en el informe que hacían estos personajes. Y no sé si se acuerdan a Juan, ¿quién era? Era el relator de la ONU. Juan dice si yo nada más. No, el relator, ahora me recuerdo. ¿Qué? En albures. Así siento que nos ha hecho la justicia, como Juan. Juan Méndez, relator de la tortura. ¿Se acuerdan que también se lanzó el gobierno de Peña Nieto en contra del informe que había dado, y de ahí se sumaron muchas voces en medios de comunicación descalificando, y ahora con este video dices, ahí está, es cierto, sí es. Entonces me parece que esto pone nuevas fichas ya en una situación tan complicada y desgastada para las víctimas, que siguen siendo, por supuesto, los jóvenes desaparecidos, los familiares de los jóvenes, más allá de los antecedentes que puedan sacar de cada uno de ellos. Es decir, me parece que no sé hacia dónde irá ahora la investigación, porque ves que además no ha habido fiscal para el caso Ayotzinapa, y que se han propuesto algunos y nadie ha querido asumir. Porque saben que no,
¿cómo puedes reconstruir un caso Pues que ha sido tan manoseado, que ha sido lastimado profundamente? Porque, de verdad, una vez que tú torturaste a este personaje o al otro, porque seguramente esa fue la forma en la que decidieron llegar a la verdad histórica, que es en realidad la burla histórica, para 43 muchachos que no debían, que nunca debieron haber desaparecido, y que no sabemos, porque todavía no tenemos pruebas de que estén o no estén muertos. Imagínate de verdad el horror para las familias. Bueno, lo cual es terrible porque nos da una dimensión del tipo de sociedad salvaje y de instituciones obsoletas e inservibles en el que vivimos. ¿Cómo es posible que en una ciudad media de un país como México hayan desaparecido 43 jóvenes, 43, madrugada, y no sea capaz el Estado, las instituciones y sus autoridades de decirnos a todos: pasó con exactitud ahora, esto? Y que el Estado lo descarrile, que esa es claro, esa es la otra gran... Claro. Es tristísima. Por un lado, han pasado ya 5 años, soy pésima luego en las matemáticas, 2014, 2015, 5 años en las que no tienen justicia o un cierre las familias. Pero además se abren nuevas heridas porque uno tiene que decir, bueno, si no hay justicia, ahora resulta que es porque hay responsables de que no haya justicia. Es decir, tendríamos que abrir otra investigación, y ahí siguen estando los mismos que han impedido la justicia en tantísimos casos, como el de Odebrecht y demás, que tiene que ver con las autoridades de la PGR, Murillo Karam, que está cansado, Omar Cerón, tú ya dabas los nombres. Yo creo que ahí la FGR tiene ahora una nueva responsabilidad, reponer un caso que quién sabe si pueda reponer, y por el otro lado empezar a fincar responsabilidades contra quienes no llegaron a ese cumplimiento. Y además, yo no sé si sirvan las disculpas, pero quizás sí tienen que ofrecerlas, nada más porque es muy importante que como institución exista el reconocimiento del abuso. Y cómo se van ligando además personajes, ¿no? Ahora renuncia el hombre que al parecer es la voz, que era subsecretario de Seguridad Pública en Michoacán, hasta antier. Y Silvano Aureoles, curioso. Claro, porque fue un montaje. Que dice que cómo es posible que a mí me quieran descarrilar. Ha de ser porque soy oposición, insinuó, y no me quieren dejar gobernar en paz. Óyeme, maestro, a mí discúlpame tu gobierno de Michoacán, que claro que nos importa. Pero si este señor cometió un delito, perdón, Elisa, nada más que es que me enojé de lo que hizo Silvano. Oye, y recuerdan que hace 8 días nos decía Marcela, ¿te acuerdas que llegó a la Ciudad de México este personaje para reforzar también el tema de seguridad? Sí, Omar García Harfuch, que decíamos, oye, tenía como una colita ahí metida en el tema de Guerrero durante la época de Ayotzinapa, y ella nos dijo, no, él estaba en Michoacán, en ese momento, ¿verdad? Y y ya luego vino es decir, hay quienes la han librado porque no estaban en ese momento en los lugares en donde podrían ser cuestionados, qué bueno, hasta entonces, pero también estamos viendo un movimiento de personajes que han convivido en decisiones políticas importantísimas en épocas de graves tragedias como la de Ayotzinapa, y se sigue nada más reciclando y se van de un lugar a otro. Entonces habría que ver también, por ejemplo, qué pasó en la Procuraduría cuando salió Murillo Karam, el procurador y la procuradora que estuvieron también ahí presentes, no supieron nada de este tema de torturas porque siguieron firmes en la postura oficial que había dado Murillo Karam desde un principio, ¿no? Claro. Mira, ahora sí permíteme autoplagiarme. A ver. Yo desde el 3 de mayo de 2016, en la columna Astillero en La Jornada, publiqué una columna que decía 17 declarantes clave torturados. No era una investigación mía. Leí con mucho cuidado todo lo que sustentó el grupo, el GIEI, el famoso GIEI, que es el órgano que dio a conocer todo esto, el grupo interdisciplinario de expertos independientes. Entonces, ahí se dieron los datos de 17 personas que, conforme a los registros médicos de la Secretaría de Marina y de la entonces PGR, mostraban claramente, lo leí con todo detalle y estaba detallado todo lo que implicaba la forma como habían sido detenidos,
las horas que habían sido sustraídos de la vigilancia institucional y cómo llegaron primero a ser presentados en un estado de salud y cómo horas después terminaron con lesiones evidentes de las cuales se dio testimonio, a pesar de que los agentes del Ministerio Público y los médicos forenses se negaban a dejar una constancia clara, y sin embargo así fue planteado. 17 de ellos, y un órgano internacional, el Consejo Internacional para la Rehabilitación de Víctimas de Tortura, dijo claramente que la calidad de los informes médicos realizados por la Marina y la PGR, esa calidad sería baja, razón por la cual estos no podrían ser utilizados como garantías efectivas para la documentación de eventuales tratos crueles, inhumanos o degradantes o torturas. Las conclusiones a las que llegan dichos documentos no cumplirían con los estándares internacionales, y de todo lo que fue puesto a consideración de ese instituto, coincidieron o concluyeron en que había indicios suficientes de que los detenidos podrían haber sufrido tratos crueles, inhumanos o degradantes o tortura. Pero don Javier González, desde la alcaldía Benito Juárez, nos dice: Julio, no son las mosqueteras, sino un ramillete de flores lo que tienes en el programa. ¿Qué tal? Ay, es un poeta. Oye, y además tú con florecitas, yo con mariposas. Corazoncitas y toda la cosa. Mariposas amarillas. Bueno, pues pasemos a la triste realidad dura y concreta de lo que está sucediendo. El video, la fotografía del ejército mexicano en una parte de Ciudad Juárez impidiendo a una madre y sus hijos que cruzara cuando ya otra parte de la familia estaba del otro lado. El ejército, la Guardia Nacional, ahora convertidos ya abiertamente en la migra mexicana, pues ya ni siquiera en el sur del país, sino en el norte. No, somos el muro. Somos el muro. En realidad, digo, yo no estoy descubriendo el hilo negro, yo creo que lo han dicho muchos editorialistas o empezó a surgir esto. Trump lo que quería es que todo un país funcionara como muro, y es como estamos funcionando, pero cambia mucho la visión de nosotros los mexicanos, y yo creo que incluso del mundo, cuando ves esta disproporción, porque las imágenes son brutales, porque en ocasiones en una sola puedes resumir lo que está ocurriendo. Entonces, cuando tú ves a estas mujeres con su maletita, con su ropa, y la maletita lleva la vida misma, ¿no? Con ellas. Uh-huh. Y ves ya a los elementos de la Guardia Nacional con armas largas, ellas completamente desarmadas, impidiendo el paso, físicamente, no te diría que sometiéndolas, de que pues, les dieron de patadas. Uh-huh. Qué bueno que no hemos visto eso. Uh-huh. Pero como no hay proporción, ¿cómo me decías que era? Desproporción. Yo digo disproporción, ya lo había vuelto a decir, ya sé, bueno. Esta desproporción, este David y Goliat, en realidad nos va a crear también un problema brutal de derechos humanos y de falta de respeto a los derechos humanos. Porque ellos van con la vida uh-huh. a intentar uh-huh. cruzar, y están dispuestos a entregar la vida en ese intento. Entonces la pregunta es, cuando tienes armas largas, cuando tienes toletes, cuando estás tratando de contener a como dé lugar, porque además tienes un ultimátum de un dragón aún mucho más grande que este uh-huh. dragón, diciéndote, te sobran 30 días, porque nos sobran 30 días, uh-huh. Eran 45, ahí vamos en 30, para que tú me entregues resultados. Entonces vamos a empezar a ver cada vez más estas imágenes de indocumentados que están esforzándose con toda su vida a llegar al otro lado, y nosotros impidiéndolo con fusiles, con patadas, con elementos de seguridad subiéndose a los camiones para ver que muestres una identificación. Y lo que empezaremos a ver, Julio, es desgraciadamente que aquí los únicos ganones van a ser, de verdad, los polleros, que pueden uh-huh. cobrar más. Porque uh-huh. cuando hay más dificultad para cruzarte, pues el argumento es muy sencillo. Pues yo te cobraba $6,000, ¿te acuerdas que ya le hizo de promotor de los polleros Marcelo Ebrard diciendo sí. se puede ganar hasta tantos miles, y si haces tal promesa? Bueno, sí. ahora van a subir la tarifa por cruzar, porque es más complicado circular en nuestro país, y eso los hace aún más vulnerables, porque van a ir por caminos más riesgosos, por rutas más invisibles, y van a ser sujetos no solamente a los riesgos de esta
este intento de cruzar, sino de la extorsión de elementos de la migra, de la policía estatal, de la municipal, de los delincuentes organizados. Lo único que vamos a ver es cómo la vida de los migrantes de Centroamérica, que ya desde hace muchos años dicen que la peor experiencia es pasar por México, por la presencia de los Zetas que los estuvieron secuestrando y que además los secuestran, y ahora van a ser víctimas de la terrible corrupción que genera el hecho de que tengas estas nuevas trabas. Y por el otro lado, lo único que gana es el odio, porque seguramente quienes... los apoyadores de Donald Trump son los únicos que aplauden estas imágenes brutales de hombres armados sometiendo a mujeres que van con una maletita intentando cruzar. ¿Cómo viste, Elisa? Uy, sí, esta imagen que muchos han dicho, no sé si tú lo pusiste, Caro, en las redes sociales o alguien más. Sí, creo dice, que pues sí, también me es el muro, dice, sí, es el muro y nosotros lo estamos pagando. Sí, así es. Y el discurso discriminador empieza también a surgir. Nuevamente los politiquillos de octava que aprovechan este tipo de circunstancias para echar leña al fuego, ¿no? Y, por ejemplo, decir, claro, y ahora Andrés Manuel quiere dar no sé cuántos millones hacia Centroamérica cuando aquí hay tantos pobres y nosotros lo necesitamos. Todos estos discursos, haga lo que haga, ¿no? El gobierno lo van a utilizar, pero lo utilizan de la peor manera, ¿no? De una manera vil, discriminando también a aquellos que están buscando asilo, refugio, de manera que además, hay que decirlo, no es un delito en nuestro país, al contrario, ser migrante no es ser criminal, ni es ser delincuente, y no puede ser tratado como tal. Solamente no tener documentos. Así es, no tienen documentos, entonces se tiene que procesar de la mejor manera. Pero bueno, estos discursos que van a favorecer el discurso de Trump, a los seguidores de Trump, y por supuesto el discurso también de ultraderecha que prende aquí en México de la mejor manera, hay que decirlo, la discriminación en nuestro país está a la vuelta de la esquina y es facilísimo decir, claro, qué bueno que lo detengan de esa manera porque son los que nos están robando nuestros recursos, son los que nos van a... El mismito discurso de Trump. Quieren quitar nuestro trabajo. Nos quieren quitar nuestro trabajo y además son los criminales, delincuentes que están asaltando en las calles. Se empieza a generar todo este discurso terrible que prende muy fácil, ¿no? Entonces, yo digo, hay que tener mucho cuidado y en paralelo, pues tendrán que activarse todos estos procesos que estamos viendo en el gobierno que parece bipolar, ¿no? En donde mandas a la Guardia Nacional con toda esta fuerza desproporcionada, separando familias, ¿no? El de, por favor, es que allá va mi hijo, ya no separar, unos sí pasan, otros se quedan, otros los detienen, ¿por qué? ¿Con qué protocolos? Me parece dramático. Y por el otro lado, el querer crear las condiciones de derechos humanos, de asistencia. Ahora vemos que esa no es la naturaleza de los militares, de la Guardia Nacional. Perdón, no es su naturaleza y lo estamos viendo. ¿Cómo van a lograr eso? ¿Dando cursos? Pues si ya se las han estado dando hace tantos años, es lo que nos dicen, ¿no? Ellos están entrenados para actuar de otra manera. Entonces, sí es un problema delicadísimo en donde nuevamente el hilo más débil, más delgado, es por donde se está rompiendo, y eso es la vida de niños, hombres, jóvenes, mujeres que no tienen más oportunidad en la vida que salir huyendo para ver qué pueden lograr fuera, ¿no? Carolina, ya estamos en el tramo final del programa, pero revisemos cómo van dos partidos que dicen que quieren resucitar o reposicionarse, tanto el PRI como el PRD. ¿Cómo ves esos zombies vivientes que tratan de salir al escenario? Tengo que confesar que yo no creo en la reencarnación. Entonces cuando algo ya dejó de tener pulsaciones y latidos del corazón, pues yo ya me pregunto. Fíjate que estaba escuchando la entrevista que le hiciste a Ivonne Ortega, y le hiciste una pregunta muy interesante que además simplemente no pudo responder, que es, bueno, ¿qué PRI?
es el que sí está vivo? ¿O qué PRI es el que sí se puede reivindicar? Porque yo creo que el PRI es de alguna manera está metido en la peor de todas las paradojas, ¿no? Está furioso de que alguien o le metan la mano en el proceso, pero el priismo siempre ha existido gracias a que le meten la mano en el proceso, ya sea que son el partido en el gobierno y entonces les ponen un candidato que ni siquiera es de su partido, que fue lo que ocurrió ahorita con Miss Peña Nieto, pues si existía una militancia, evidentemente, dado ese especie de dedazo, que además creo que ni fue disfrazado, ¿no? No. Entonces, pues tenían un candidato que ni siquiera aportaba las siglas del PRI y ahorita están furiosos de que dicen que los gobernadores están metiendo mano. Bueno, el PRI sobrevivió, es decir, pudo regresar al poder gracias a que los gobernadores el sindicato de gobernadores, hablábamos, así le decíamos en aquel tiempo. ¿Te acuerdas? Claro, esa fue la gran operación de Manuel Fabio Beltrones, que todo el mundo andaba diciendo, pues pudieron regresar. Sí, regresaron gracias a gobernadores como Enrique Peña Nieto. Claro. Que lo reavivaron. Eugenio Hernández, exacto. Javier Duarte, toda la colección que al sindicato. Las jóvenes promesas de las que hablaba Enrique Peña Nieto, ¿no? Las viejas tristezas. Sí. Elisa, ¿cómo ves este intento priista de resurrección? Oye, pues yo veo el PRI y luego este grupo de entre PRD más los que se sumen, que quieren formar una... Mira, yo diría que para mí queda claro que la única oposición que existe en este momento... Pues pensé que ibas a decir como un ciclista famoso al que entrevistaron hace mucho tiempo, que se llamaba Porfirio Remigio, y que lo entrevistaron al aire y le preguntaron, bueno, ¿y usted cree que le va a ganar el otro, el que lleva la camiseta? Y dijo, pues para mí que todos son ojeises al aire en aquellos tiempos. Entonces pensé que ibas a decir algo. Que todos, como decía nuestro entrevistado de aquel entonces, sí, híjole, volvemos a lo mismo, hay que evaluar lo que han hecho para saber qué pueden hacer a futuro, y a mí me parece cínico que veamos a muchos de los personajes que tendrían que estar rindiendo cuentas, ¿no? Estoy pensando, por ejemplo, en Miguel Ángel Mancera, ¿no? De verdad es el representante o está dentro de este nuevo grupo que quiere ser la oposición, o sea, qué vergüenza, ¿no? Sí veo mucho más oposición a los empresarios con los Claudios X, Y, Z, haciendo acciones jurídicas para impedir ciertas cosas, como lo del tema de los aeropuertos, que a la oposición misma, ¿no? Reciclándose. Porque además no han sido oposición en el Congreso, ¿eh? Que esa es la otra gran dosis de cinismo que han tenido. Tú ves la vida de los partidos por un lado diciendo nosotros seremos esa oposición porque nos choca Obrador y vamos a convocar a marchas, y a la hora de las votaciones en el Congreso no han funcionado como oposición, ¿verdad que no? O sea, han votado. Ves a este grupo así como que, digo, y habrá gente muy valiosa como en todos los lugares, no descalifico, pero otras que de veras dices, ellos son los que van a formar la oposición, qué vergüenza, tendrían que estar rindiendo cuentas, ¿no? Como lo acabo de mencionar. Y por otro lado, con el grupo de PRD, Socialité, no sé, ¿no? El que se presentó el fin de semana. Por otro lado, el que está Fernando Belauzarán, están todos ellos. Y por otro lado está el PRI, ¿no? Y escucho los spots publicitarios ahora de Claudia Ruiz Massieu de Habla, Claudia Ruiz Massieu. Los mismos spots de hace 80,000 años, ¿no? Así es. Bueno, por lo menos 80, ¿no? 80,000, 80 años de Habla, Claudia Ruiz Massieu, ¿no? Y habla. Y entonces, y nos estamos renovando. Dije, ¿va a ser la renovación quién? ¿Claudia Ruiz Massieu Salinas de Gortari? ¿Esa es la renovación del PRI? ¿O cuál otra? Y mientras tanto ahí sigue caminando tan campante López Obrador. Pues no sé si tan campante, porque mira, hoy en la mañana sí estaba muy irritado. Sí, hoy hubo una reivindicación del periodismo. No le gustó nada esa mañanera. Yo no sé, pero es que dejaron en la Ciudad de México a los que no pudieron pagar el viático. Fíjate, de verdad, a los que no pudieron no les ha tocado todavía sus programas youtuberos. Todavía no les toca publicidad oficial porque no pueden pagar el viaje o qué, no sé. Le cayeron unas preguntas en las que se puso de muy mal humor porque no le gusta que lo incomoden, y entonces hasta se desencajó en decir unas frases que decías, qué bárbaro.
Y yo quiero polemizar y yo quiero no estar de acuerdo con tu realidad, aunque esa realidad exista, pero es mi realidad y ya parecía que hasta su realidad alterna. Entonces, campante no. Pero creo que eso es un muy buen síntoma de que se le cuestione también al presidente, porque en realidad eso es lo que le ha hecho muchísima falta a México durante tantos años del priismo, que no sé si es el priismo que quiere que regrese Ivonne Ortega cuando te hablaba y te decía, es que yo quiero que regrese el de Cervera Pacheco, me imagino. Pues sí. Yo no acababa bien de entender, la CNC, Yucatán. La CNC, exacto, sí. que tampoco se caracterizaba por mucha libertad de expresión pues y por mucha libertad en la militancia, más bien era borreguismo de la militancia y el uso de los más vulnerables en la militancia. Creo que lo que extraña era un PRI muy poderoso. Pero qué importante que no dejemos, y ahí sí nos incluyo a los medios, que ningún presidente se vaya por la libre, que comprendamos que nuestro rol es el de cuestionar, y cuestionar sin tomar partido, porque yo también creo que ahí ya nos estamos haciendo bolas otra vez. No, los medios no son la oposición al gobierno. Los medios son la voz de una sociedad en la que hay denuncia y en la que tú quieres que no se vaya por la libre o que se vayan invisibles tantos temas que luego el poder no le gustan sacar. Pero no somos partido político. Pues hay protestas en este momento en la presentación del informe del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas frente a López Obrador. Hay una expresión directa de él, una contestación a lo que está sucediendo. El reportero Alberto Zamora del Grupo Radio Centro nos ha pasado este adelanto, pero pues allí está con personas en la Comisión Nacional de Búsqueda que no están de acuerdo con los procedimientos y la manera como se está realizando esto. Pues ahí está el líder frente a las masas, el líder frente a los reclamos, el presidente López Obrador. Bueno, pues con esa imagen nos vamos a despedir. Carolina Rocha. Muchísimas gracias, Julio. Al contrario, gracias. Elisa Laniz. Muchas gracias, Julio. Muy buena semana para todos y ya nos estarás informando aquí cómo se van acomodando las piezas y estaremos también platicando de ello porque interesante lo que está pasando también en medios de comunicación, por supuesto frente al nuevo gobierno, en donde tú decías muy claramente hace un momento, Julio, el periodismo está para hacer esta crítica, esta crítica al poder, sí, que requiere el poder, ¿no? Entonces no nos confundamos y reitero lo que también muy de acuerdo con lo que decías, Caro, más allá de propagandas de un lado y de otro y de grupos, ¿no? Sigamos haciendo periodismo. Eso. Carolina, gracias. Elisa, gracias. Gracias.